Como cristianos sabemos que cuando vamos a Dios en oración, no queremos solamente que Dios nos escuche, sino que Dios conteste a nuestras peticiones. Pero, amados hermanos, debemos entender que no toda oración tendrá una contestación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no todas las oraciones son hechas correctamente. No todas las oraciones son eficaces. No todas las oraciones son poderosas como para que Dios atienda y conteste esa oración. Es por eso que en este video compartiremos con usted los pasos que hacen a una oración poderosa. Una oración que sin duda alguna recibirá una respuesta de parte de Dios. Pero sin más, en primer lugar, queremos compartirle que cuando usted o yo vayamos al cuarto de oración, lo primero que debemos hacer es agradecer por todo. Y sí, hermanos, agradecer por todo. No importa si lo que estamos pasando es bueno o malo. No importa si lo que estamos pasando trae alegría o tristeza a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la Escritura en 1 de Tesalonicenses 5:18 dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». ¿Nos damos cuenta? A veces pedimos primeramente por la familia o por cualquier otra cosa, pero nos olvidamos de agradecer primero a Dios. No importa qué momento estemos pasando, cuando agradecemos a Dios, incluso en momentos de tristeza y de dolor, nosotros nos hacemos fuertes y le damos a entender a Dios que a pesar de nuestro dolor, de nuestras lágrimas, de nuestros sufrimientos, nosotros tenemos la fortaleza suficiente como para agradecerle y darle a conocer que a pesar de ese momento confiamos en su bondad, en su soberanía y en su amor. Como punto número 2, para una oración poderosa, pida perdón. Y sí, este punto es ignorado por muchos hermanos que van a Dios en oración. Piden por la mamá, por el papá, por los hijos, por el trabajo, porque están enfermos, hasta por la mascota piden primero y se olvidan de pedir perdón por sus pecados. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque indudablemente, amados hermanos, pecamos. En el transcurso del día le fallamos a Dios. Cometemos errores y pecamos consciente o inconscientemente. Es por eso que en Mateo 6:12, cuando Jesús enseñó acerca de la oración, les dijo al enseñarles: «Y perdónanos». Una parte tan importante: «Y perdónanos nuestras deudas», que en otras palabras son pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No estamos hablando de deudas monetarias, está hablando aquí de fallas, de errores, en pocas palabras, de pecados. Y es una de las cosas que debemos hacer primero al ir a Dios en oración. Como punto número 3, amados hermanos, debemos pedir su voluntad. Y la voluntad de Dios a veces es un tropiezo para muchos que oran, porque las personas cuando oran a veces a fuerzas quisieran que Dios obre como ellos quieren que Dios obre. Siempre quieren que Dios haga como ellos quieren las cosas y se olvidan que sobre nuestros deseos y sobre nuestra voluntad está la voluntad de Dios. Por eso, en esta misma oración en Mateo 6:10, Jesucristo les enseñó que al orar debían decir: «Vénganos tu reino».
y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros oramos, debemos pedir su voluntad, entendiendo que la voluntad de Dios es mucho mejor que lo que nosotros pensamos o queremos. Como cuarto paso para una oración poderosa, pida en el nombre de Jesús. Cuando empezamos el camino de Dios, a muchos no se nos enseña esto, que debemos pedir a Dios, pero pedir en el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Jesús, amados hermanos, es digno. Solo Jesús es digno de una oración contestada. Es por eso que cuando vamos delante de Dios en oración, no solamente debemos orar por lo que queremos y decir gracias, Señor, al final de la oración o decir amén. No, debemos decirle al Padre: Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, porque tu Hijo Jesús es digno de que tú contestes a mi oración. Así que, amados hermanos, debemos recordar siempre esto. Pues la Escritura dice en Juan 14:13, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que, amados hermanos, cada vez que oren, no olvide al final pedir todo al Padre en el nombre de su Hijo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como quinto paso para una oración poderosa, amados hermanos, pida con fe. Y cuando hablamos de pedir con fe, voy a relacionar esto con el paso 3, porque muchos creen que choca la fe y la voluntad de Dios. Muchos piensan que cuando se dice de pedir con fe, pero al mismo tiempo decir Señor, hágase tu voluntad, creen que eso ya no es tener fe, pero amados hermanos, no es así. Cuando la Biblia dice que pidamos con fe, como por ejemplo en Mateo 21:22 que dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Pero creyendo en qué? Amados hermanos, entendamos esto. Cuando la Biblia nos habla de creer, no nos está hablando de que a fuerzas debemos de creer en que lo que nosotros pedimos va a ser hecho. No. Cuando la Biblia habla de pedir con fe, nos está enseñando que debemos pedir creyendo que Dios va a obrar a favor nuestro. Y sabe, muchas veces no será contestando nuestra oración. ¿Por qué? Porque Dios verá que no es lo mejor para nosotros. Por esa razón, Dios no siempre nos dará lo que le pedimos. Pero pedir con fe significa también eso. Pedir creyendo que Dios hará lo correcto, que el conocimiento de Dios es más amplio que el mío, y sobre todas las cosas entender que Él sabe lo que más me conviene a mí, y que por esa razón Dios contestará siempre conforme a su voluntad y conforme a mi fe. Así que, amados hermanos, cuando pida con fe. Si Dios sabe que lo que usted le está pidiendo es lo mejor, sin duda alguna Dios le contestará. Pero si Dios ve que no es lo mejor para usted, Dios no contestará ni le dará lo que usted está pidiendo, porque Él verá que no es bueno y a futuro le dará algo mucho mejor. Así que, amados hermanos, si en algo le fue de bendición esta pequeña reflexión, compártalo con su hija, con su familia, su hijo, alguno de sus padres, alguien que crea que necesita escuchar esto. Y si le aportó algo a usted,
Si no se ha suscrito, suscríbase al canal, regálenos un like para que la palabra de Dios llegue a más personas y por el momento es todo. Si es la voluntad del Señor, estaremos en otra ocasión compartiendo algo de la palabra con usted. Por el momento es todo y solo deseo que el Señor lo bendiga abundantemente.